En este vídeo nos vamos a centrar en cómo calcular los coeficientes de exposición para calcular las cargas de viento. Ya hemos visto que para calcular la carga de viento necesitamos tres factores: la presión dinámica del viento, el coeficiente de exposición y el coeficiente de presión. Bueno, pues en este vídeo nos vamos a centrar en el del medio, en el coeficiente de exposición. El coeficiente de exposición, que va a variar con la altura del punto considerado, se determina de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3.3, ¿vale? En edificios urbanos de hasta 8 plantas. Se puede tomar un valor constante independientemente de la altura de 2 metros. Es decir, si tenemos un edificio, el típico edificio de viviendas de hasta 8 plantas, le ponemos un coeficiente de exposición de 2 y listo. Pero para el resto vamos a utilizar esta tabla. La tabla 3.4 es la tabla que más vamos a utilizar en el caso de coeficientes de exposición. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla? En esta tabla tenemos diferentes filas y diferentes columnas y tenemos que seleccionar cuál se corresponde a nuestro caso concreto. Las diferentes columnas que vamos a utilizar dependen simplemente de la altura del punto considerado, eso es fácil de entender. Pero las diferentes filas dependen del grado de aspereza del entorno y eso no siempre es tan fácil de entender. Por ejemplo, el grado de aspereza 1 sería el borde del mar o el borde de un lago, una superficie de agua en la dirección del viento con al menos 5 kilómetros de longitud. Es decir, eso es la mayor exposición posible. Estamos justo al borde del mar y el viento puede pegar sin absolutamente ningún obstáculo. El grado 2 sería un terreno rural, que es también llano, sin obstáculos, pero cualquier cosa que estemos, digamos, que dentro de un terreno de tierra, pues va a tener algún impedimento de algún tipo mucho mayor que si estamos en el mar o en un lago muy grande. Luego tenemos una zona rural accidentada con algunos obstáculos. El grado 4 sería una zona urbana de forma general. Y el grado 5 ya estamos hablando del centro de la ciudad, pero una zona donde tenemos edificios muy altos, la típica zona de negocios, donde tenemos edificios muy grandes alrededor. Bueno, pues en función de esos estilos, el coeficiente de exposición será diferente. Y esto es algo importante porque vosotros normalmente como alumnos no estáis acostumbrados a tomar este tipo de decisiones. Como alumnos la mayoría de las veces nos dicen, bueno, pues tienes una carga de 2 kN por metro en esta viga. Y ahora tienes que tomar decisiones del estilo de, bueno, voy a diseñar un edificio y ¿está muy expuesto o está poco expuesto? ¿Dónde está? Bueno, pues aquí normalmente lo que vamos a hacer es tener que tomar decisiones como ingenieros y habrá veces que tengamos dudas, porque puede estar a las afueras de un polígono industrial y podemos dudar si es una zona rural accidentada o si es una zona urbana, etc. Bueno, pues hay veces que hay que tomar decisiones en las que dudamos y mi consejo es que si tenéis algún tipo de dudas de ese estilo, pues intentar siempre iros del lado de la seguridad. Si, por ejemplo, hemos decidido que nuestro edificio está en una zona urbana y la altura del punto considerado es 9, pues hacemos el match entre fila y columna y nos da 1,7. Ya sabemos cuál es el coeficiente de exposición. ¿Qué ocurre si la altura del punto considerado no es ni 9 ni 12? Si es, por ejemplo, 10, pues tendremos que interpolar. 9 nos da 1,7, 12 nos da 1,9, pues si nos vamos a 10 metros, pues nos dará 1,7666. ¿Y cuál es la altura del punto considerado? Normalmente lo que vamos a hacer cuando trabajamos con una nave industrial es no vamos a ir variando el coeficiente de exposición para cada punto y hacer que la carga de viento tenga un valor variable, sino que en cada paño le vamos a dar un valor de la carga de viento constante. Si, por ejemplo, estamos en esta cubierta, lo que vamos a decir es que la carga de viento viene determinada por la altura del punto considerado y es la altura máxima de esa cubierta. Si nos vamos a este paramento vertical, pues la altura máxima de ese paramento, que es más baja que el de la cubierta. Independientemente de cuál sea la altura del edificio, la carga de viento o el coeficiente de exposición, concretamente en este caso, dependerá de la altura de esa pared, no de la altura completa del edificio. Si nos vamos a esta otra pared, pues sí, ahí ya la altura que vamos a tomar sería la altura total del edificio. De modo que en esta asignatura acordaros de que
cuando tratemos de la carga de viento en una superficie concreta, para el coeficiente de exposición nos vamos a ir a la altura máxima de esa superficie. Una cosa importante, el código técnico también nos dice que para alturas superiores a 30 metros los valores no los tenemos que utilizar de esta tabla, sino que nos tenemos que ir al anejo D. También nos dice que para paneles fabricados en gran formato el punto a considerar es su punto medio, no el punto más alto. Bueno, una cosa importante, ¿qué nos aparece en el anejo D? Nos aparece esta ecuación. Esta ecuación, como veis, esta tabla, la tabla de 2, es muy parecida a la tabla que hemos utilizado antes. Tenemos de nuevo los mismos 5 grados de aspereza, lo que pasa es que ahora para los 5 grados de aspereza nos aparecen 3 valores, K, L y Z. ¿Qué vamos a hacer con estos 3 valores? Bueno, K, L y Z mayúscula, puntualizar. Lo que vamos a hacer con estos 3 valores es irnos a las ecuaciones de 2 y de 3. En la ecuación de 3 vamos a calcular el valor de F y en la ecuación de 2 vamos a calcular el valor del coeficiente de exposición. Y esto depende también del valor de Z minúscula, que Z minúscula es esa altura que supera los 30 metros. Digamos que es una forma alternativa de calcular el coeficiente de exposición y esta forma alternativa la vamos a utilizar cuando la altura sea superior a 30 metros. También es importante saber que a efectos de grado de aspereza, es decir, sabiendo que podemos tener diferentes grados de aspereza, sería el primero de los tipos de la tabla del 4 al que pertenezca. Es decir, lo que os comentaba un poco antes, esto aparece en el CT. Si podemos dudar entre varios, elegimos el primero que aparezca, que es decir, el que esté más del lado de la seguridad. Y otro apartado importante que también aparece es que en el caso de edificios situados en las cercanías de acantilados o escarpas con pendiente mayor a 40 grados, la altura se medirá desde la base de dicho accidente. Es decir, yo tengo el edificio aquí hay un acantilado. Bueno, pues la altura no la mido la altura del edificio, sino desde la base del acantilado hasta el punto considerado, porque eso es lo que me va a dar la exposición que tiene ese punto al viento. Y también me dice que solo es de aplicación para alturas de acantilado o escarpa inferiores a 50 metros. Si se supera, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer un estudio específico de cuál sería la carga de viento en ese punto concreto en función de la exposición y las rachas de viento que haya en esa zona.